Paz y bien para todos. ¿Cómo están? De nuevo estamos juntos. Me vuelvo a presentar, Sandra Ruiz para ustedes, profesora en Ciencias Sagradas, pero especialmente y lo más importante, hija de Dios. Bueno, como siempre en este canal les recuerdo que se llama Hablamos de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, lo mejor que nos puede pasar es acercarnos a la palabra de Dios, a su encuentro, pero hoy día vamos a tener un tema que a mí me apasiona, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que orar al Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pero especialmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibir la unción del Espíritu Santo y para que eso me ayude a crecer como persona, como cristiano? Así que el tema de hoy es esto, es realmente un tema muy apasionante. Y comencemos. Antes de que existiera la palabra, ya existía el aliento que da vida. La palabra de Dios es el aliento, el soplo, y este es el Espíritu Santo. Es decir, el aliento que da vida es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Esta verdad es la ley de todo anuncio y evangelización, ya que es el Espíritu Santo el medio de comunicación de Dios. Anoten esto, el Espíritu Santo es el medio de comunicación de Dios. Jesús comenzó a predicar impulsado por el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Cuando Jesús en la sinagoga le pasan el rollo y justo le toca leer: el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para enviar la buena nueva a los pobres. Búsquenlo y léanlo. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido. Luego encontramos, si continuamos leyendo los evangelios, en los Hechos de los Apóstoles. Jesús, antes de elevarse al cielo, le dijo a sus discípulos que serían revestidos por el Espíritu Santo. ¡Wow! No nos olvidemos que los discípulos ahora somos nosotros y también vamos a ser revestidos por el Espíritu Santo. Podemos ser revestidos por el Espíritu Santo. Y después continuamos en los evangelios y nos vamos a Pentecostés. Nos vamos a los Hechos de los Apóstoles en Pentecostés. ¿Qué dice? El Espíritu Santo llega en forma de fuego a todos los discípulos, llenándolos de la fuerza que necesitaban para la misión que Jesús les había encomendado. Si buscan en Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles van a encontrar, Hechos 1, van a encontrar que el Espíritu Santo baja en forma de fuego. Ya vamos a hablar en qué forma encontramos el Espíritu Santo, en qué signos lo encontramos, ¿sí? Eso viene enseguida. Baja en forma de fuego y entra en cada uno de los discípulos y en María, que también estaba con ellos, la madre de Jesús. No hay manera en que los discípulos puedan anunciar el Evangelio, el reino de Dios, si no es por medio del Espíritu Santo. No hay manera de que nosotros podamos hablar de Dios si no es por medio del Espíritu Santo, que nos da ese aliento de vida, que nos dones para poder hacerlo. El mejor ejemplo nos deja Jesús cuando se aparece en la noche de Pascua, después que había resucitado. Jesús se aparece en el cenáculo, donde estaban los 12 encerrados. ¿Se acuerdan? Estaban los 12 discípulos encerrados, tenían miedo, y Jesús se les aparece. Y les dice a sus discípulos: como el Padre me envió a mí, yo los envío a vosotros. Y después de ellos sopló. ¿Cómo? Después de ellos sopló. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así también Dios, Jesús, lo hace en nosotros. Aquí vemos que Jesús nunca nos deja solos. Cuando nos envía a evangelizar, ya que nos da los medios para que nosotros lo podamos hacer. Es por eso que cuando oímos la palabra de Dios, cuando rezamos, cuando anunciamos a Dios en nuestras vidas, es gracias al Espíritu Santo. Hay dos medios por el que el Espíritu Santo nos reviste. Anoten esto. Esto es indispensable. Hay dos formas de medios por cual el Espíritu Santo nos reviste de él. Una es por la oración y otra es por la rectitud de intención, ¿sí? Por la oración y por la rectitud de oración. ¿Esto es para algunos elegidos? Claro que no. Esto es para nosotros, para cualquiera de nosotros. Todos somos llamados a anunciar el Evangelio. Todos somos llamados a anunciar el reino de Dios. Bien, continuemos. Cuando decimos que es fundamental la oración para revestirse del Espíritu Santo, es porque el mismo Jesús dice en las Escrituras que permanentemente, fíjense, si Jesús, dice en las Escrituras, permanentemente se retiraba a orar, a escuchar a su Padre por medio de la oración, por más cansado que estuviera, porque no nos olvidemos que Jesús todo el día se la pasaba con multitudes. Los curaba, les anunciaba el reino, ¿sí? Que proclamaba, y llegaba la noche y se pasaba la noche en oración hablando con su Padre. Si Jesús, que era Jesús, que es Jesús, lo hacía, ¿cuánto más nosotros tenemos que acercarnos a la oración para pedir la unción del Espíritu Santo? Si queremos nosotros ser testigos de Cristo y como verdadera iglesia lo tenemos que hacer. Cuando somos capaces de abandonarnos, pero realmente de abandonarnos en Dios por medio de la oración, el Señor habla al corazón, dándonos una palabra. Quizás escuchemos una palabra de Dios, algo que nosotros necesitamos saber. Es decir, que si realmente hacemos oración y nos vamos escuchando, Dios habla al corazón. Lo puede hacer por medio de alguna palabra, de alguna imagen, algo que nosotros necesitamos saber, ¿sí? Ahí Él se hace presente, nos vamos a dar cuenta, porque Dios es muy claro, pero para eso también tenemos que oír, ¿sí? Levantar esas antenitas que Dios nos pone y oír. Dejar que el corazón se expanda, la mente se expanda y oír. Como la semilla debe morir para dar frutos, así nosotros también debemos morir a nuestras pasiones para que el Espíritu Santo obre en mí. Y solo así seremos realmente hombres libres, no atados a ninguna pasión de la carne, y solo así, siendo libres totalmente, podremos llevar adelante la misión encomendada por Dios. ¿Y qué es ser libres totalmente? Es no estar atadas a las cosas del mundo. Dejar un tiempo para este encuentro con Dios. Tenemos que ser capaces de dejar un tiempo para tener este encuentro con Dios en silencio. ¿Sí? En silencio. Pero esto no es todo. Aunque, dice Pablo, aunque ya hable en lenguas de los ángeles, si no tengo amor, aunque yo hable en lengua de ángeles, si no tengo amor, nada soy. El amor y la humildad también son dos características importantísimas, ¿sí? Para que yo pueda recibir la unción del Espíritu Santo. El mismo Jesús nos enseñó, porque hacía lo que hacía por nosotros, por amor. Jesús hacía lo que hacía por nosotros,
por amor. Entonces el mismo Jesús nos enseña que sin amor yo no puedo nada, no puedo tampoco recibir la unción del Espíritu Santo. Esa debe ser la razón que mueva la acción de nuestra misión. Si yo estoy haciendo una misión o quiero realizar una misión catequística, apostólica, misionera, lo que me tiene que mover no es el dinero, no es el poder, no es ni siquiera mi amor propio, debe ser el amor. ¿Sí? Si no hay amor, dice Pablo, no me sirve de nada lo que esté haciendo. Como un enamorado, no puede dejar de hablar de su enamorada, así tampoco yo debería poder dejar de hablar de Dios. ¿Sí? Esto se hace solamente por medio del amor. La humildad. Ahora hablamos de la humildad. Sin ella no puede haber obra buena. Esta se debe pedir a Dios cada día en oración. ¿Por qué? Porque todos necesitamos más humildad. La soberbia, el orgullo, es algo que lo tenemos inherente al hombre, por medio de la concupiscencia del pecado. Entonces tenemos que pedir a Dios humildad. Si vivimos con el Espíritu Santo, Cristo se vuelve una presencia viva en nuestras vidas. Solamente con el Espíritu Santo, Cristo se va a volver una presencia viva en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos lleva a enamorarnos de Jesús. El Espíritu Santo se revela por los elementos más comunes, como son el viento, el agua, el fuego, el perfume, en la unción. El viento, por ejemplo, el viento se representa en dos formas. Una forma es una forma exterior y la otra es interior en el hombre, como aliento, como ruach. El viento es la manifestación de la fuerza irresistible de la naturaleza y el aire que respiramos simboliza la ternura de Dios. Escuchen esto. El aire que respiramos simboliza la ternura de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el principio de nuestra fuerza, de nuestro coraje. El perfume que decíamos recién, o el ungüento, también es lo mismo, es signo de que la persona está consagrada, preparada para servir al pueblo de Dios. Esta unción la recibimos, como sabemos, especialmente en los sacramentos. Vemos cómo la unción acompaña toda nuestra vida cristiana. Debemos pedir a Dios la unción del Espíritu Santo. Si necesitamos en nuestra vida un discernimiento importante como la vocación o tantos discernimientos que en nuestra vida podemos llegar a necesitar, que Dios nos hable, que Dios nos aconseje, cuál es el camino que debemos seguir, qué debemos hacer en esta ocasión. Debemos recibir para esto la unción del Espíritu. De esa manera vamos a saber qué hacer, qué camino seguir. ¿Saben que cristianos significa ungido? La palabra cristiano significa ungido. Es decir, personas que actúan con el Espíritu Santo. Y esto no es algo humano. Esto es algo divino que viene de Dios hacia nosotros. Uno de los primeros frutos del Espíritu Santo es que la palabra de Dios se vuelve palabra viva. ¿Qué es esto? Cuando nosotros, por ejemplo, recibimos la unción del Espíritu Santo, vamos a recibir el consejo, vamos a recibir todos los dones y los frutos, que ya vamos a hablar un día de cada uno de ellos. Pero en estos frutos, uno de los primeros frutos es
que la palabra se vuelve palabra viva, es decir, que cuando yo leo el Evangelio, vamos a entender qué me quiere decir Dios a mí en esa palabra. No es poca cosa. Esto es realmente importantísimo y maravilloso para nuestras vidas. Al leer el Evangelio, como decía, vamos oyendo cómo nos habla Dios de forma personal y también el Espíritu Santo ilumina el alma, resalta la persona de Jesús y también te resalta tu persona para gloria de Dios, no para gloria nuestra. Y nos enseña a saber cuál es nuestro destino, cuál es nuestro lugar en la vida. Bueno, estas palabras sobre el Espíritu Santo, como siempre, son sencillas, pero quiero dejar expresado en pocas palabras la importancia que es la unción del Espíritu Santo. No dejemos de orar al Espíritu Santo. Hay rosarios al Espíritu Santo. Y si no tenemos tiempo de rezar el rosario del Espíritu Santo, que dura solo 10 minutos, podemos hacer oración al Espíritu Santo. Yo les agradezco enormemente por estar ahí, por acompañarme, por seguirme en cada uno de estos temas que son maravillosos en Hablemos de Dios. Que Dios los bendiga y que María Santísima los envuelva con su manto. Y hasta la próxima.